A través de las redes sociales, un hermano me pregunta lo siguiente: si es que nosotros vamos a ser juzgados por el conocimiento que tengamos de la doctrina cristiana, ¿no sería mejor que no anunciemos la fe para aquellas personas que no la conocen y a las que les resultaría muy difícil conocerla, se terminen condenando? Entonces, explico un poco la doctrina y explico la lógica. En la moral cristiana existe un principio muy importante que se conoce con el nombre de ignorancia invencible, ¿no? ¿Y qué cosa es la ignorancia invencible? Es la imposibilidad de conocer cosas que no nos han enseñado. Entonces, imaginemos una persona que está en el medio del corazón de África o de Mongolia y que nunca ha recibido la revelación cristiana, ni ha conocido personas vinculadas a la revelación cristiana, ni ha visto el testimonio de un cristiano, nada. Simplemente su contacto con la verdad cristiana, ya sea por radio, ya sea por televisión, ya sea directamente, ha sido 0/0, 0. Entonces, obviamente, esa persona no va a ser juzgada en base a lo que no ha podido conocer. Es decir, si es que adoró la Sagrada Eucaristía, no sabía, nunca supo que existía la Eucaristía, nunca supo que Dios era uno y trino, nunca supo que Dios se encarnó, la segunda persona de la Santísima Trinidad, a través de la Santísima Virgen María. Entonces, este hermano hace mención a una doctrina un poco compleja en la moral cristiana, ¿no? Pero una doctrina que es verdad, ¿no? Algunos hermanos se tienen que estar preocupando probablemente con: oye, un momento, Alejandro, esa persona no se condenaría porque esa persona se le aplicaría la frase dogmática del catolicismo, que es extra ecclesia nulla salus, o sea, fuera de la iglesia no hay salvación. Sí se le aplica esa frase de que fuera de la iglesia no hay salvación, pero recordemos que en la iglesia católica existe el bautismo de sangre, o sea, los mártires que nunca fueron bautizados pero que defendieron a Jesús, ¿no? Y existe el bautismo de deseo, es decir, aquellas personas que son capaces de vivir la moral natural, ¿no? Y que, de haber conocido la fe, su corazón y su mente inclinadas a la verdad y al bien, los llevaría a aceptar la fe. Entonces, alguno puede decir: oye, Alejandro, pero ¿cómo sabemos eso? No sabemos, pues, no es tu problema. Tú no vas a ser el que va a tener que juzgar quién se salva o quién no se salva. Ese va a ser Dios. Y para Dios no hay ningún problema. Así que, o sea, que tú no sepas, que yo no sepa, no es problema nuestro. Salvo que tú quieras hacerlo tu problema y bueno, ahí puedes gastar tus neuronas como quieras, ¿no? Pero ese es un misterio que completamente ajeno al hombre. Dios es el que juzga, ¿no? Entonces, dentro de esa lógica se dice: oye, pero mejor no enseñarles la fe, porque cuando les enseñamos la fe, les estamos dando la responsabilidad de tener que actuar ya no solamente de acuerdo a la moral natural, sino de acuerdo a las demandas de la fe, los mandamientos, las obras de misericordia, etc., ¿no? Recordemos que la moral natural es la moral que permite que una persona entienda la realidad en base a la ley natural. Es decir, no se necesita ser cristiano ya desde el código de Hammurabi, ¿no? De los primeros códigos legales antes de Cristo, la ley romana, etc. Se sabía que estaba mal, que era inaceptable que una persona hiriera a otra persona, que la hiriera gravemente, que la matara, que secuestrara a su hija simplemente porque lo quería. Es decir, nosotros sabemos que hay una serie de cosas que una persona puede elegir hacer bien, y ese es un hombre que está buscando la verdad y el bien, o personas que abusan de los demás, abusan de tener fuerza, abusan de tener dinero, abusan de cualquier ventaja o beneficio en contra y en perjuicio de otras personas. Entonces,
La pregunta de este hermano para alguno puede sonar, no, pues es absurdo, porque efectivamente pues, el anuncio del Evangelio es el bien supremo, pero no se extrañen, porque un número importante de misioneros después del Concilio Vaticano II comenzaron a pensar de esa forma y consideraron que el colosal trabajo de misiones en las zonas más difíciles del mundo, en el África, en el sudeste asiático, en Oceanía, etcétera, que tuvo un momento explosivo, digamos, en el buen sentido, en el siglo XIX, con la cantidad de órdenes y congregaciones misioneras que se fundaron en Europa, que eso tenía que cambiar, debía dejarse de anunciar la fe y los misioneros tenían que ser operadores sociales, ¿no? Es decir, preocuparse de llevar los beneficios de Occidente, ¿no? Agua pura, mejor alimentación, seguridad en el parto, atención médica, educación, cultura, mejores construcciones y condiciones de vida. Y todo eso está bien, forma parte de los deberes de las obras de misericordia corporales y espirituales. Pero en más de uno se filtró esta idea de que enseñarles la fe era para su desventaja, como sugiere el amigo este que nos hace la pregunta. Pero lo cierto, hermanos, es que la cosa no funciona así, ¿no? A simple vista parece, bueno, mejor que no sepa para que no esté obligado a, para que la persona no esté obligada a dar cuenta moralmente de las cosas que ha aprendido y que son más exigentes, ¿no? Supongamos un hombre bueno que vive pues en una familia polígama en África, ¿no? Y que, o sea, culturalmente no sabe pues de la monogamia, ¿no? Pero es un hombre bueno, justo, trata bien a sus esposas, trata bien a sus hijos, es generoso con el vecino, no mata, no roba, ¿no? Etcétera. Entonces, ¿para qué enseñar la fe si ya tiene varias esposas, etcétera? El error con esta visión, hermanos, es creer que la salvación es un problema puramente moral, es decir, es un tema de normas. Eso no solamente es lo que pensaban los fariseos, que para ser una persona de fe debía ser una persona que simplemente cumple con las normas, sino que es lo que Jesucristo combatió con mayor ferocidad. Recuerden ustedes, hermanos, que las palabras que Jesucristo guarda para los fariseos, también para los escribas, pero mucho más para los fariseos, son las palabras más duras del Evangelio. O sea, ni remotamente Jesús las utiliza con la persona más pecadora que encuentra. Al contrario, vemos misericordia, pero, o sea, sepulcros blanqueados, raza de víboras, lobos, o sea, cuánta cosa le podía decir se las dijo Jesús para describir a los fariseos, es decir, al que vuelve la fe inmoral. ¿Cuál es la razón por la cual la iglesia evangeliza? Porque el hombre necesita de Dios, necesita de la revelación. Fue creado por Dios. Y como dice San Agustín, Señor, me creaste para ti y mi corazón está inquieto mientras no descanse en ti. El hombre más apartado del mundo y más apartado de las normas morales occidentales o las normas morales cristianas, fundamentalmente anhela a Dios. Dios es un bien supremo. La iglesia, la pertenencia a la comunidad cristiana es un bien supremo. No es un conjunto de normas morales. La Eucaristía no es un problema. Los sacramentos no son un problema. Son una respuesta para el hambre del hombre. Entonces, habría que preguntarse si es que el problema es un problema moral. No vaya a ser que, o sea, viola la ley y por eso se va al infierno, entonces mejor no se le enseñamos. Si esa fuera la aproximación, Jesucristo no habría terminado su mandato diciendo, ahora id y evangelizad a todas las naciones, bautizándolas en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. ¿A qué vendría ese mandato? Ese mandato viene porque tú posees un bien. Tú posees un bien.
Entonces, pensar en ese bien como algo que al final va a traer problemas es como pensar que un buen alimento se lo debo negar a mi hijo porque después va a tener que ir al baño. Es absurdo. Es una visión absolutamente moralista. Entonces, el cristiano no puede callar. Por eso es que tiene que anunciar el bien. Por eso es que tiene que anunciar el evangelio. Porque es la buena nueva. Eso es lo que significa evangelio. Buena nueva. El anuncio de lo bueno. El anuncio de lo bello. El anuncio de lo perfecto. Y el cristiano está obligado a compartir esa belleza y esa verdad con todos los seres humanos de la tierra. Porque lo que le estamos llevando a un hombre aislado y perdido es el valor del evangelio. Hermanos, yo he tenido la oportunidad de estar en África y en lugares extremadamente apartados. Les conté en el 2019 cuando estuve en Sudán del Sur, el país más nuevo y probablemente el más pobre del mundo, ¿no? Y ver a estas tribus cristianas que habían sido evangelizadas católicas por los combonianos italianos, no mucho tiempo atrás, o sea, muy nuevos en la fe, y que luchaban con el hecho de las tradiciones poligámicas que tenían esta lucha, pero fundamentalmente tenían el gozo y la esperanza enormes que no tenían los animistas, porque creían en un mundo controlado por fuerzas que escapan a sus capacidades. En cambio, los cristianos son hombres alegres porque les ha sido anunciado el evangelio. Y esa es la razón por la cual la anunciamos, y esa es la razón por la cual sería una traición a Cristo y a nuestros hermanos humanos si nosotros dejáramos de evangelizar. Que tengas un buen día.